¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una producción de Diputados TV. Estamos terminando una semana difícil, muy complicada, con un dólar que estuvo por encima de los 40 pesos, con mucha versión de cambio de gabinete, repercusiones en el Congreso, todo lo que va a pasar hasta el lunes, cuando van a venir nuevos anuncios. Ya anunció ayer Nicolás Dujovne, así que todo eso en un ratito, presentación y empezamos, por favor. Enseguida estamos con los invitados. Ella es Victoria Giarrizo, economista, una consulta clave, una presencia importante para saber por qué pasa lo que pasa y por qué puede pasar ahora lo que va a anunciar la semana que viene Nicolás Dujovne, y con Daniel Arroyo, un hombre que ya pasó por Hay Quórum y que hace mucho tiempo que viene adelantando los problemas y costos sociales de la política económica. Y como siempre estamos con ellos dos. Ella es Laura Serra. Laura, ¿bien? Pero, ¿cómo todo bien? Muy bien, Laura. Bueno, a ver, primera consulta. Laura, ¿pasó algo en el Congreso o más que nada especulación y tensión mirando lo que pasaba en Hacienda y en Casa de Gobierno? Mira, muy interesante lo que está pasando en el Congreso y sobre todo, a ver, en la Cámara de Diputados, donde todos se han llamado a un silencio cauto y expectante. No va a haber sesión hasta tanto se resuelva el tema del presupuesto. Y esto no es porque, digamos, estén sin temas ni nada por el estilo, sino porque justamente quieren mantener cierta prudencia, no generar discusiones que puedan generar todavía más lío político, y por lo tanto la Cámara de Diputados al menos se va a mantener en silencio hasta que se venga el debate más importante que tiene de aquí a los próximos meses, que es el debate del presupuesto 2019. Muy bien, señor Fernando Fraquelli, está el tema de la procuradora Weinberg de Roca, que venía frío y no sé si está congelado o está todavía con alguna posibilidad de aprobación de ese Me parece pliego. que puede llegar a darse la aprobación. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que pasa a un segundo plano porque todos están también especulando con el tema económico. No solo lo que pasa acá en el Congreso, sino esta semana pasaron eventos fuera del Parlamento Nacional, como fue el Cónsul of America, donde sí diputados y senadores estuvieron también en ese lugar con economistas, con banqueros, con funcionarios y también con gobernadores. Y allí también tanto Frigerio como Marcos Peña señalaron que están llegando a un buen acuerdo para el presupuesto 2019. Por lo menos en los anuncios. Veremos si después, como dice Laura, cuando se trate ese proyecto en la Cámara de Diputados, llegan a verse, cristalizarse los acuerdos que por ahora vienen anunciando que se están haciendo. Veremos, porque es un presupuesto 2019 con un fuerte recorte presupuestario, es un 2019 con ajuste. Y eso lo tienen que contemplar el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Todo va a ser muy complicado. Ayer la gente del Poder Judicial decía que la Corte pide un presupuesto para la justicia de 10.000 millones de pesos. Es de 8.000 este año, fue de 6.700, 2007, ahora piden 10.000, pero en un marco de ajuste es complicado. Bueno, Daniel Arroyo ya lo saludamos. ¿Cómo le va, Daniel? Muy y ella bien. es Victoria Giarrizo. Victoria, primera pregunta. Acá más o menos todos hemos vivido algunas de las crisis, no todas, pero uno estaba acostumbrado a que el mercado corriera, por ejemplo, a un presidente que no era un liberal como Alfonsín, y el ministro de Economía era don Juan Carlos Pugliese, muy querido, muy respetado, pero bueno, no eran liberales, no eran hombres de empresa. Después corría, por ejemplo, a alguna otra gestión, digo, también tenían otros problemas, gente que no venía del campo empresario. Esto de que haya una corrida con Macri presidente, con Aranguren hasta hace poco, con Dujovne, digo, ¿no es más raro, más llamativo o no? No, para nada, Mira vos. por dos cosas. A ver. Primero, porque el mercado no tiene alma, o sea, el Epa. mercado es despiadado, el mercado no mira a quién corre. Hay una frase que dice, el tiburón no se llena con un bocado. El mercado son tiburones, o sea, no importa si es Macri, si es Paolo Roca o el que está ahí. Y yo creo que el gobierno creyó que sí importaba. O sea, autosuficiencia.
Totalmente. Demasiada confianza. Demasiada autoconfianza. Sí. Y por otro lado, este es un golpe que, además de ser un golpe de mercado, también es un golpe político. Porque acá hay muchos intereses políticos detrás. No es casual que este golpe además llega justo cuando está todo este tema de las coimas en las empresas del sector público y hay muchas causas ahí abiertas. Entonces, creo que no sorprende en absoluto. Ahora, justamente Lilita Carrió lo decía en los últimos tweets, ella atribuye buena parte de la corrida a la reacción de mercado, de empresas, de corporaciones, dice, que están hoy asustadas por la investigación de los cuadernos en la justicia y el kirchnerismo residual que quiere tumbarlo, desestabilizar al gobierno de Macri. Lo que a mí me sorprende es que el presidente no salga a dar nombres de todas las personas que están atentando contra la moneda argentina. Porque ellos tienen, ¿quiénes son? O sea, convengamos una cosa, la suba estrepitosa del dólar en estas 2 últimas jornadas fue con poca plata. Claro. No fue una corrida. Ahora, los datos que hay es que los que compraban, el 80% de lo que se compró, era gente que compraba más de 2 millones de dólares. No es gente que compra el home banking hay 100 bancos dólares, ¿no? atrás, Claro. Hay fondos de inversión atrás, hay grandes empresas atrás que directa o indirectamente están gestionando esto. Claro. Entonces, y el gobierno sabe, el kirchnerismo, ¿qué hacía? Te salía Néstor con la lista, con nombre y apellido de cada uno. Yo creo que el gobierno todavía está tratando al mercado con una delicadeza absoluta porque todavía se siente parte del mercado. Bueno, ahí está entonces. Lo que está planteando Victoria me parece es interesante y conocer el por qué, ¿no? En definitiva, el gobierno o el presidente no da a conocer los nombres. Y Arroyo, ¿usted qué piensa? ¿Por qué no? Primero, yo creo con toda sinceridad que le falta musculatura al gobierno. Yo veo al gobierno como el que ha leído las primeras 3 páginas de un libro nada más. Hay que vincularse con el mundo, hay que abrir al mercado, hay que exportar, que es más o menos como decir hay que lavarse la cara, hay que lavarse los dientes, hay que peinarse. Le falta mucho más acá. Segundo, porque hizo muy vulnerable a lo externo. Abrió todas las condiciones, permitió la fuga de capitales permanentemente. Claramente no entiende por qué macroeconómicamente no le funciona. Macri entendía que él, con su sola presencia, iba a generar confianza. Me parece que ahí hay un problema. El otro problema es que acá se está desacomodando mucho la sociedad. Acá se está rompiendo el contrato social. No hay un problema de mercado. Usted estaba preocupado cuando el dólar estaba a 20, Arroyo. Usted decía que había problemas con el trabajo, me imagino ahora, ¿no? La pobreza hoy te va a ir a 35%, no hay duda. Si está subiendo, si en 2 días tuviste una devaluación de casi el 20%. Se te está desacomodando el mundo del trabajo. El 40% que hace changas gana menos plata que el año pasado. El año pasado trabajaba 5 veces por semana, ahora trabaja 2. Le subieron todos los costos y gana menos plata. Se ha desacomodado fuertemente el tema alimentario. Recomiendo a cualquiera que vaya a las 11:30 a una escuela. Va a ver que se quedan los chicos que no están en el cupo del comedor escolar también. Está muy complicada. En ese plano, yo creo que quienes somos opositores, primero tenemos que ser muy responsables. Acá nadie tiene que tirar piedras ni encender la mecha, tenemos que ser muy cuidadosos y acompañar. Y segundo, me parece a mí que el gobierno tiene que entender que estamos frente a una emergencia. En la emergencia hay que tomar medidas de emergencia. Por ejemplo, tomar los 11 productos de la canasta básica y congelar los precios de los alimentos. Si no hace algo con los alimentos del gobierno, si nadie sabe cuánto suben los alimentos, si seguimos así, se va a desacomodar mucho. ¿Ustedes esperaban como opositores que el gobierno los convoque a una reunión en este momento de fuerte crisis? Yo sí lo esperaba. Con sinceridad, a mí me parece que el gobierno no está viendo la realidad. Yo tengo 2 miradas sobre el gobierno. Una me parece que tiene un concepto, un esquema que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese es el modelo de cómo vincularse con el mundo. A ese modelo le sobran 20 millones de personas. Pero más allá de la discusión del modelo, hay un problema de practicidad, que no está visualizando la realidad, que no está viendo, que está empeorando. Ojalá convoque, realmente todos tenemos que participar de cualquier convocatoria que haya el gobierno, pero más allá de la oposición, que convoque la fuerza del trabajo, la fuerza de la producción, que defina metas de inflación de verdad. Hay que dejar de dar pronóstico todo el tiempo a cada pronóstico de marzo, del segundo semestre. Siempre optimistas. Ninguno se ha pegado. No, lo que me parece, respecto a lo que decía él, el gobierno tiene un libreto y no se quiere correr de ese libreto. Claro. Entonces, por ejemplo, el gobierno tendría que hoy volver a regular los capitales financieros, o sea, volver a poner controles a la entrada y salida de capital especulativo. Y eso es una medida que va en contra de su libreto, entonces no la hace. El gobierno sigue mirando, porque toda su mirada siempre pasó por lo financiero y por lo macroeconómico. Pero si antes tenías un problema macro, y
podrías tener también un problema político. Si quisieras, hoy tenés un problema macro, político y social. Entonces, a mí lo que me está preocupando es que, por ejemplo, hoy no salió, el gobierno tendría que haber salido hoy a anunciar medidas. No decir el lunes. Claro, es como decíamos hoy, es como que vos vas con una enfermedad grave al médico, una apendicitis, te tienen que operar ya y te dicen, bueno, esperemos a la semana que viene. No había posibilidad de esperar. Pero cuando uno lee, lo peor que pasa es que cuando uno lee las medidas que hay en cartera, todo lo que lee es más ajuste. Claro. Y vos tenés la realidad social que se te está cayendo. Perdón, ayer yo a la mañana y Laura a la tarde hablamos con Machinea. Machinea no es un enemigo de este gobierno, es un hombre muy prudente. Machinea planteaba que es inconcebible con este tipo de cambio que no vuelvan las retenciones, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Claro, por ejemplo, Bueno, ¿no? Es que necesita medidas heterodoxas. O sea, uno puede tener un libreto o no. Ahora, está claro que frente a contextos de emergencia tiene que cambiar el libreto. Claro. Es como una familia donde hay tironeo sobre qué gastamos. No, cómo hasta que hay un problema de salud. Cuando hay un problema de salud, la madre se olvida de su vida, de su trabajo, todo, y se concentra en eso. Bueno, eso es la Argentina hoy. Tiene que concentrarse en medidas de emergencia. Esto se está desacomodando feamente y creer que se va a acomodar porque el mercado y la competencia es cuanto menos ingenuo. Yo creo que se necesita un debate en equipo de las medidas a tomar. ¿Por qué? Volvemos con el tema de retenciones. Es cierto, es momento posiblemente para poner retenciones, pero no podemos salir a poner retenciones a lo loco a todos. ¿Por qué? Porque vos necesitas dólares. Dólares, claro. Vos tenés un problema de dólares y los dólares los vas a generar exportando. Entonces, si vos querés que exportar, por ejemplo, querés que esta sea una oportunidad para que el sector vitivinícola y muchos sectores de exportación de valor agregado salgan a conseguir mercado, vos tenés a las empresas. Fíjate lo que pasó con las exportaciones en junio y julio. No vienen creciendo, crecen 4 o 3%. ¿Y por qué eso, Victoria? Con un tipo de cambio alto, porque las empresas no tienen resto financiero para salir. O sea, exportar no es que llamás por teléfono y abrís un mercado. Muchas veces necesitas prefinanciar esa exportación. No hay crédito, no tienen recursos propios, al revés, están todas con deudas y muchas con deudas en dólares que tienen que repagar. Entonces no tienen margen para salir a exportar. Entonces las exportaciones solo con el tipo de cambio alto no te alcanza. Si vos salís a poner retenciones, tenés que ver a qué sector le vas a poner retención y cómo está cada sector. Y eso requiere una mirada por ahí, un poquito de los distintos sectores económicos. Como vos decías, no es solo soja y minería la Argentina. Entonces, ayer se hablaba de retenciones, había propuestas a todos los sectores económicos, y eso es preocupante. A mí me preocupa porque yo veo que lo que tenemos es un problema de escasez de dólares. Ahora, Victoria, en algunos otros momentos de la vida política y económica del país, con el cambio de ministro, la situación, digamos, como que mejoraba. Se oxigenaba. Hoy no tenés un nombre, un nombre que te genere eso. Y yo creo que si seguimos cambiando gabinete, en realidad, vos fíjate, vino Dante Sica. Y las empresas estaban todas contentas y felices porque, bueno, te lleva puesto a la situación, ¿no? Y la verdad que cuando vos querés hacer con todo el lío que tenés macroeconómico, y además tenés una restricción, porque ahora tenés al fondo que te está poniendo muchísimas condiciones. Entonces, si vos tenés un objetivo, y yo lo escuché antes de ayer, Duhovne, cuando dijo, el único camino es bajar el déficit fiscal. Y yo vuelvo a repetir, ese no es un camino, eso es un objetivo. El camino son un montón de otras cosas, porque vos también tenés que reactivar urgente la economía. Acá nadie está hablando del costo enorme de esta crisis. Estamos hablando de desempleo, de gente que no tiene trabajo, de gente que te llama y te dice, tengo miedo por perder mi trabajo porque trabajo en una pyme, que se les cortó la cadena de pago, porque tienen deudas en dólares. Otro tema del que no se habla, ¿qué pasa con todas las empresas endeudadas en dólares que hoy valen chauchas y palitos? Una pregunta, ¿no?, que a mí me llama la atención, digo, y menos mal que ustedes están de testigos, porque Daniel lo dijo varias veces que esto venía mal. ¿Cómo no se percibieron las alarmas? Digo, el propio Carlos Melconian decía, ojo que se puede ir todo al demonio hace mucho tiempo. Prat Gay se fue enojado al primer año. Digo, eran muchas señales. Vos también decías que la cosa venía mal la última vez que hablamos con vos. Digo, ¿qué fue lo que pasó en el gobierno para que no percibieran esas cuestiones? Te agrego una pregunta adicional. ¿Tiene que ver con la conducción o con el programa económico? ¿Tiene que ver con la estrategia política, con la política concretamente? ¿El problema es político o es económico? ¿O ambas? Yo creo que en principio es político. Me parece que el gobierno trazó una diferencia entre política nueva y política vieja. Dijo, todo esto es política vieja, saquémoslo. La política nueva tiene que ver con las redes, con otra forma de comunicación. Todo. Le fue bien electoralmente, claramente. Inventó un sistema que no existía y le fue bien electoralmente, pero que claramente frente a la gestión y la crisis no funciona. Creo que hay un primer problema político en el gobierno. Segundo, que es gente que camina poco. Yo varias veces fui citado por el gobierno y fui y planteé.
y me sacaban datos y decía, no es tan así como decís vos, porque fíjate que la luz no bajó el consumo, que el gas no. Se cruzan con 3 o 4 datos nada más y no hay idea de sentido de realidad. Y lo otro que me parece a mí es que está faltando, en esencia, un ministro de Economía y un secretario de Comercio. Digo, para dejarlo claro, alguien tiene que definir cuánto sale comer y qué valen 100 pesos, qué vale 500, de alguna manera. Hace falta un ministro de Economía que no sea solo ajuste. Nosotros, a esta situación tan crítica, la propuesta hasta ahora del presupuesto es recortarle 300.000 millones de pesos. Sí. Y todo indica que el acuerdo con el fondo va a ser, en vez de 1,3%, Cero, dicen ahora. más barato, o sea que Más ajuste. va a ser más ajuste, ¿no? Sí. A una sociedad que está exhausta, a un presupuesto que el 76% es seguridad social, salud, educación, planes sociales, jubilaciones, a echarle 300.000 millones o más, es una catástrofe social. Debería abrir los ojos, articular con otros, y si no, por lo menos leer la historia argentina. No es ese el Victoria, Yo una igual, pregunta, una cosita. perdóname, ¿hay algún beneficio a $1.40? Digo, vos sos economista, Bueno, sí, mira, Eso A ver. yo lo primero que si Dale. fuera gobierno, creo que la primera pregunta que me haría es, bueno, esto es un caos, pero Claro, ¿cómo pero aprovechamos ¿cómo el dólar a sigo? 40? Claro. Porque es un momento para aprovechar el dólar a 40. Por ejemplo, si vos tuvieras más consumo, es momento para empezar a sustituir producción importada por Claro. producción nacional. Ahora vos vas a las góndolas de los supermercados, a todo lado, y te morís de la cantidad de productos importados. Es decir, ¿cómo están todos estos Pero es que productos? un dólar a 40 no te da consumo y además se dolarizaron todos los costos en Claro, Argentina. no, y otra cosa Es pasa. la diferencia de otras devaluaciones. Se te dolarizaron todos los costos. La nafta se Todavía- liberó. Hoy Los aumentó servicios- 6%. Digo, No, entonces, pero acá pasa claro. otra cosa. Había tanto stock sin vender Claro. en los comercios que no te da tiempo porque como no tenés consumo, están todos rematando y por eso seguís viendo Malasia, Brasil. Claro. También es cierto, se te dolariza, pero todavía no se te... La inflación quedó muy atrás del tipo de cambio hoy. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo salimos a exportar, a fomentar el turismo? No hay nadie que esté pensando eso en el gobierno, o al menos no parece. Estamos todos con la cabeza en el tema macro. Entonces, si acá viene un ministro de Economía nuevo Sí. o un ministro de Producción nuevo, tiene que haber un plan, un programa económico, un plan económico, porque no es solo un cambio de nombres. No, a mí me quedó muy marcado, la verdad, vos decías el tema autosuficiencia, porque la verdad que ellos estaban convencidos que en términos académicos era el mejor equipo de los últimos 50 años. Y que con su sola presencia los problemas Iban a llover iban las a inversiones, disolverse. la verdad que recuperarte de eso es muy complicado, Es- darte cuenta de que te pegaron un Y al cachetazo. punto Ahora, que cuando el día vos de hoy mirás- siguen, sí, no, que al punto del día de hoy siguen las internas entre los Sí. sectores económicos del gobierno y los sectores políticos, ¿no? Pero ahí, así como quienes somos opositores tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos y no encender la mecha. El gobierno debería dejar de jorobarse con las internas, debe concentrarse y tener una línea de gestión. Sí. No puede cada uno tratar de salvarse por sí mismo. Daniel, y yo quería preguntarte, se viene la discusión del presupuesto, que para el gobierno es muy importante, sobre todo de cara a las negociaciones con el fondo y la imagen que quiere transmitir al mundo, de confianza. Digo, a partir de todo lo que está pasando, ha habido bastantes avances antes del miércoles en cuanto a tratativas con el gobierno nacional. Ahora, ¿cómo ven la situación, digo? Porque hoy todas las variables... Parecería más complicado, decís vos, el Claro, acuerdo, hoy todas ¿no? las variables están en la incertidumbre. Vos no sabés cuánto va a estar el tipo de cambio, no sabés cuánto va a ser la inflación. O sea, No, ¿cómo vas a se otro trabaja dibujo. el presupuesto entonces? El presupuesto de este año 2018 que nosotros votamos, decía 10% de inflación, dólar a 19 pesos, crecimiento al 3,5%. Nada de eso. ni Claro. cerca. Ocurrir. Más allá de que nada de eso se dio, ¿qué está haciendo hoy el gobierno? Está subejecutando. Está subejecutando. La práctica, ¿no? Ahora empieza septiembre, ya el mes Sí. 9. Educación para tomar partida de infraestructura escolar, que es de lo que estamos Sí. discutiendo mucho, Sí. 20% de ejecución. Y Epa. así varios. O sea, Para lo- ahorrar, lo hace. que no es que los ministros no saben gestionar, es que economía no les da No la le da plata, plata, en esencia. claro. O sea, esa es la realidad. ¿Qué creo yo? A mí me parece que es socialmente inviable un recorte de 300.000 millones de pesos en Argentina. A mí me parece que lo que está planteando el gobierno como presupuesto es socialmente inviable. No solo va a generar conflicto con docentes, con jubilados, con trabajadores estatales, con el mundo formal. Le genera conflicto con el mundo informal, los barrios y la atención cotidiana. Y los planes sociales dejaron de ser colchón. La asignación por hijo el mes que viene son 1.600 pesos. No es nada, puede haber más gente que tiene asignación Claro. por hijo, pero está lejísimo de lo que se necesita. Una cooperativa de trabajo, 5.700 pesos. O sea, meterle 300.000 millones de pesos de ajustazo a una sociedad que los planes sociales no son colchón. Que el mundo de la informalidad está sobreendeudado al 150% no en la financiera de esquina. Y que está perdiendo todo el mundo formal, todo el trabajador formal con las paritarias.
Es jugar con fuego, o sea, nadie tiene que jugar con fuego, el gobierno debería imaginar otro Haciendo camino. un cálculo, el plan por hijo era en diciembre del año pasado aproximadamente $100 y ahora son $50. Bueno, pero los 300.000 millones Claro. los tiene que buscar de otro lado. Exactamente. ¿Serán con retenciones Bueno, exactamente. o será con mayores exportaciones? Hasta ahora no lo veía así Claro. el gobierno. Si tomamos esta idea que una crisis es una oportunidad, podría verlo así. Pero para eso tiene que quitarse las ideas de que esto se va a acomodar solo porque sí, Claro. y tiene que ponerse a hacer un plan económico Que serio. no hay un plan Victoria, económico y social. A eso hoy te por pregunto, hoy. pero digo, una cuestión bien de economía, digo, con la tasa al 60% que, no Esas sé, son las José Luis... contradicciones también, porque vos si pones una Ahora, tasa... explica, traducí para... Yo tengo un comercio, ¿qué me pasa con una tasa Claro, al 60%? ¿qué pasa? Vos pones una tasa al 60 y mañana el comercio va a descontar cheques, porque los clientes le pagan con cheques, y descuenta cheques al 70, al 80%, porque esa es una tasa de referencia. Claro. Entonces los bancos, además de la tasa, te ponen el costo financiero. Hoy ya una empresa estaba tomando créditos en, o Sí. sea, cuenta corriente, ¿no? Que es lo cotidiano que usa la empresa, descontaba cheques al 70%. El gobierno había sacado unas líneas del 29%, pero había cupos, eran pocas empresas las que accedían, pocos bancos, eran los bancos públicos los que los daban. Entonces, si vos pones una tasa al 60% porque necesitas frenar la corrida, está bien, pero hace algo para que el sector productivo acceda a tasas más bajas. Pero el gobierno esa dinámica de cómo impacta la tasa en la empresa no la entiende, porque si no, no estaría la AFIP que saca una moratoria para, Sí. digamos, emprolijar todo, sanear todas las deudas de las empresas y te pone una tasa del 4%, 4,5% mensual. Entonces, es tan alta como ir a pedir... De hecho, había empresas que tomaban un crédito personal Claro. para pagar la deuda con la AFIP. Entonces, es absurdo porque no hay una política... Ahí es cuando uno ve la Sí. contradicción entre Claro. Nadie lo financiero y lo productivo. coherentice la cuestión. Porque Sí. acá hay una realidad, o sea, está bien, necesitas mostrar señales de confianza, de que vas a mejorar el déficit fiscal, etcétera, pero también necesitas señales de que nadie va a venir a una economía en recesión, nadie va a invertir en una economía que no tiene precios, Claro. en una economía que está aumentando el desempleo, que las empresas están pensando en cerrar o ver cómo, o sea, caminá por cualquier calle de Buenos Aires y vas a ver 2x1, último, Sí. Anduve último por Florida, liquidación, mucho últimos- local en alquiler en el microcentro, en alquiler vacante, digo. Claro, me llamó y la esa atención. gente hoy que queda desempleada, ¿dónde se coloca? Porque No sé. antes se colocaba en el sector informal, se ponían a hacer cuenta propista. Hoy ese mercado está saturado y desbordado también porque no vende nada. O sea, el mercado informal, hoy el vendedor sale a la calle a vender y vuelve con las manos vacías. No hay más remises, venta. no hay más taxi, no hay En más realidad, el kiosquito. único sector que funciona es la intermediación financiera. Acá te baja Claro. la construcción, te baja el textil, te baja la industria, crece la intermediación financiera. De lo más elemental, un jubilado cobra 8.600 pesos, lo Sí. básico. Cobran entre el 5 y el 19 de acuerdo al número de DNI. ¿Qué hacen los bancos? Le adelantan, le dicen, te pagamos el 1 y el 2. Te cobramos 250 pesos de comisión. No hay cooperación en De esta economía. 8.600 pesos. Bueno, pero eso... para- Porque vos fíjate que el banco Pero bueno, aprovecha... si no hay cooperación, hay algo que se llama Estado, que tiene que tener un Claro, rol. claro. Si el Estado desaparece, esto es a lo que sale cada uno. Y esa es la sensación. Y por eso verdaderamente tenemos que colaborar todos y colaborar a entender que frente a la emergencia hay que ser creativo y hay que tomar otras medidas. Mira, yo te lo ilustro así, el Estado A ver. retrocedió, o sea, el Estado Sí, retrocedió de la claro. economía. ¿Y quiénes avanzaron? Avanzó el sector financiero, las grandes empresas, avanzaron todos los que tienen poder de mercado, y eso pasa siempre. Entonces, en esta economía también hablemos de lo que está pasando con la concentración del capital y de lo que está pasando los bancos, que ven al tipo que que no accede a, que necesita un crédito y tratan de explotarlo y ver cómo le pueden sacar la mayor tasa posible. O sea, es lo que decía al principio, el mercado no tiene alma. Si el Estado retrocede, hacen lo que quieren. Y el Estado no quiere salirse de su libreto y empezar Es a lo mismo que regular. vos explicabas cuando preguntaba yo Claro. por qué hay una corrida contra un gobierno presuntamente El mercado market cree, friendly. claro, el mercado cree que Sí. el negocio, que Sí. los bancos son un negocio y que hay que dejarlos libres. Lo dijo Sturzenegger el primer día que asumió. Y así Sí. lo cree el gobierno. Bueno, tenemos que terminar. Bueno. Un bloque donde hablamos muchísimo, quedaron un montón de cosas claras, muy claras. Está todo muy bien. Tenemos un futuro venturoso. Pero no. Victoria, muchísimas gracias. gracias a ustedes. Victoria Cerrizo, Daniel Arroyo, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Esta es la primera parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida, segundo bloque con Claudio Lozano y con Juan Manuel Ottaviano, hablando de las cuestiones que tienen que ver con lo económico, lo financiero y lo laboral en esta complicadísima semana, la última de agosto. Ya venimos.
Muy bien, estamos en Hay Quórum y Días en Debate, segunda parte. Estamos con Claudio Lozano, economista, exdiputado. Claudio, gracias por estar. No, y estamos con Juan Ottaviano, que es integrante del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM, Universidad de San Martín. Gracias, Juan. Bueno, a ver, Claudio, primera pregunta. Yo digo que a mí me sorprendió un poco la vertiginosidad de la crisis. Uno veía que las cosas andaban mal, que no andaban bien, pero un dólar a 40, creo que a mí, a varios, nos toma un poco por sorpresa. ¿Al diputado Lozano no? ¿Al exdiputado Lozano no? ¿Cree que esto era previsible o cómo lo ve? Tan previsible no, pero había elementos. Digo, Sí. Si a vos el fondo te presta 15.000 millones de dólares y se te van 9.000, a una economía que quedó al borde de la cesación de pagos y por eso tuvo que ir al fondo, era lógico que iba a haber algún tipo de discusión en los denominados mercados. A mí me parece que lo que hay que entender acá es que la política irresponsable de endeudamiento que puso en marcha el gobierno nacional desde que asumió, colocó a finales del 2017 a la Argentina en el borde de la cesación de pagos. Me parece que eso es lo que explica la primera corrida y tienen que ir al fondo a buscar los dólares que necesitan y los dólares entran por una ventanilla y salen por otra. Ese me parece que es el punto. Ahora, lo más relevante del tema, me parece a mí, es que tanto las corridas como el acuerdo con el fondo, el dólar a 40 y la tasa en 60, lo que terminan es colocando a la Argentina en una suerte de shock recesivo. Claro. Es decir, estamos en una suerte de derrumbe de la actividad, con impactos muy negativos en materia de empleo, muy negativos en materia de suba de pobreza, pero que tiene que ver con el hecho de que se ha tomado la decisión en el acuerdo con el fondo de que la medicina para resolver esto es la recesión. Claro. Es decir, no es un accidente la recesión, es un objetivo. O sea, la Argentina tiene que paralizarse para conseguir dólares. ¿Cómo es eso? A ver, que explicá esa dinámica, a ver cómo es. Claro, en realidad... Ahora, ¿cómo haces para tener espalda y bancarte esto Bueno, políticamente? No, no, pero- eso es el otro punto. Claro. Porque yo no creo que esto sea solamente lo que estamos viviendo, una situación de crisis o de problema económico. Ahí está. El problema económico está, pero hay una crisis política donde el gobierno ha perdido el control de la situación. No sé si lo recuperará, pero hasta acá lo perdió. El tema es el siguiente. La opción discutida con el fondo era, uno, mercado de cambios libre, en una situación de escasez de dólares, con un banco central que no tenía que intervenir. Si vos tenés eso, lo que te está diciendo la carta es que vos estás buscando el dólar más alto posible. No tenga que intervenir, pero perdón. Laura, vos estabas mirando en redes sociales y en información en pantallas. Hoy vendió, hoy viernes vendió. Exactamente, mucho. 600 millones de 600. Por eso digo, Sí, exacto. casualmente, el hecho de vender va contramano de lo firmado. Lo firma, porque cada vez que vendés, vos estás perdiendo parte de los dólares que te Claro, dieron. que te presté. Los dólares que te dieron son los que calzan de alguna manera los pagos posibles a los acreedores. Si esos dólares vos los usás para regular el mercado, la consecuencia es que no tenés capacidad de pago. Pero lo que digo es, voy al punto de la recesión, que parece que es lo más importante. Acá se discute que se puede hacer cualquier cosa y en esta estrategia no se puede hacer cualquier cosa. Acá el punto es que para que la Argentina vuelva a tener dólares, debe caer la actividad económica para que la Argentina importe lo menos posible y consecuentemente vuelva a tener un saldo en divisas positivo. Esa es la solución. En lugar de discutir cómo administro el comercio exterior para no importar tonterías, como hemos importado tonterías durante los últimos 2 años, cómo administro el mercado de cambios para bajar la fuga monumental de capitales que hubo, cómo hago para que el turismo en el exterior no me sea una sangría de divisas de la magnitud que ha sido, en lugar de discutir estos temas, pensando en resolver esto en el marco de una estrategia de crecimiento y ahorro de divisas, el tema es paralizar la actividad. Juan, te pregunto porque digo, a lo mejor obviamente no vas a tener los datos de agosto, pero digo, ¿cómo venía el tema del mercado laboral? Ya venía complicado y me parece que se va a empeorar esto, ¿o no? ¿Qué es lo que hay que esperar en el tema laboral? Solo en junio se habían perdido en el sector privado, en el sector registrado privado, 20.000 puestos de trabajo. Junio. ¿No? Junio. Esto, perdóname, distintos sectores.
20.000. Sí, distintos sectores, todo el sector registrado privado. Sí. Ahora, por supuesto, ese es el sector registrado privado. Si ponemos el ojo en todo el sector que estadísticamente no se puede evaluar de manera tan precisa, que es el sector informal, el sector autónomo, cuentapropista, obviamente los efectos sobre todo de la suba de precios, son gravísimos. Por supuesto, a ver, la depreciación salarial del sector precisamente registrado privado de diciembre de 2015 a la fecha es del 9%. Eso es lo que perdiste de capacidad de poder adquisitivo. De poder adquisitivo. 9%. Ahora, eso con las expectativas que estaban en diciembre de 2015 altísimas. Recordemos que el gobierno llega haciendo un diagnóstico del mercado de trabajo sumamente negro, ¿no? Una crisis que no era tal, pero que sin embargo tenía problemas, había un mercado de trabajo que no producía la cantidad de trabajo como para que, supongamos, la cantidad de gente que estancada la creación de empleo. ¿No? A ver, había creación de empleo, no estaba estancada, había creación de empleo. Lo que pasa es que tampoco había desempleo que estuviera como reduciéndose al ritmo de 2011, 2012, ¿no? Ahora, el gobierno llega con un diagnóstico muy negro, pone las expectativas muy altas, ¿no? Habla de la revolución de la alegría en el trabajo, ¿no? Dice, acá va a haber creación de empleo como no hubo hace 20 años. Y con esas expectativas tan altas, al punto que estamos hoy, con la depreciación salarial de hoy, la desocupación creciendo, el mercado de trabajo que está en la informalidad, perdiendo poder adquisitivo a ritmo exponencial, quizás hoy la mirada que hay hacia futuro del gobierno es de destrucción total, es renovación de expectativas. El gobierno propone de nuevo renovar las expectativas. Dice, aparezco y genero confianza. Y pasa al revés. Y es no solo sucede lo contrario, sino que además, las expectativas de inflación para fin de año están muy por delante de lo que estaba en el presupuesto. Ahora, en un contexto recesivo, como vos recién describías, Claudio, me hace recordar un poco al panorama de 2001 posterior, después de la debacle. Habían apostado justamente a un contexto recesivo, a un contexto de parálisis, con alta desocupación y por ende, salarios a la baja, para justamente lograr, y un tipo de cambio alto, para lograr ese efecto de reacción de la economía. ¿Vos crees que se está repitiendo esa misma fórmula ahora? No casualmente el objetivo de la política con el fondo, y que es lo que se va a discutir ahora el lunes, es el déficit cero. Ajá. En aquel momento, en el 2001, también el objetivo era el déficit cero. El tema es que el déficit cero en una economía en recesión y con deuda es inalcanzable. Porque yo bajo el gasto, al bajar el gasto profundizo la recesión, me cae la recaudación y por lo tanto tengo que volver a bajar el gasto. Claro. Y es como un perro que se muerde la cola y no llegó nunca. Pero encima, en el caso argentino, como Argentina tiene un volumen de deuda que no cancela con recursos propios, sino que tiene que pagar intereses con deuda nueva, a vos lo que te pasa es que vos achicás el denominado déficit primario, pero te crece el déficit financiero porque la partida de gasto vinculado a los intereses de deuda crece y crece. Entonces el déficit sigue creciendo. De hecho, desde que el gobierno asumió, el déficit se expandió. No por el primario, sino por el financiero, por la partida de intereses de deuda. Claudio, ¿vuelve a ser un error del gobierno volver a marcar pautas y decir el año que viene vamos a estar con déficit cero? El gobierno, en ese sentido, está planteando algo que es imposible. Para lo único que sirve eso es para ajustar el gasto y liberar recursos para el pago de deuda, pero en realidad no es que vos vas a bajar el déficit, tu déficit va a crecer, porque hacen de cuenta que el gasto por intereses no existe, no forma parte del gasto público, cuando en realidad es la partida que más crece. Si yo tengo una deuda y nunca puedo cancelar capital, y no solo no puedo cancelar capital, sino que los intereses que tengo que pagar, tomo otra deuda, al año siguiente tengo más deuda que antes. Nunca baja. Todos los cálculos que hacen de que va a bajar el endeudamiento son mentirosos. Todos los años sube, porque yo estoy acumulando capital adeudado porque tomo capital para pagar intereses. Perdóname, hoy un colega me decía, mira este dato, que vos lo vas a tener seguro. Dice que lo que cuesta pagar de intereses de la deuda los próximos 7 meses es lo mismo que el presupuesto universitario que se estaba reclamando ayer en las calles de Buenos Aires. Es la verdad. Sí. Digo, monumental. Claro.
Es decir, no tenés plata para el presupuesto, pero Bueno, son 7 meses de lo que tenés que pagar de intereses. La lógica del ajuste sobre el déficit primario es un Estado que abandona sus funciones principales de garantizar derechos como salud, educación, seguridad, etcétera, etcétera, y toma como única prioridad liberar recursos para el pago de deuda. Claro. Lo que organiza el presupuesto es el pago de deuda. Juan, y decime, en algún momento cuando estaba, en otros momentos históricos estaba muy mal el tema laboral, el recurso, después cuestionado, pero un recurso prima facie era el empleo público, ¿no? No hay trabajo, empleo público. Digo, no parece ser una opción por la cual se inclina el gobierno, ahora sí tiene que pelear por el déficit cero, ¿no? No, desde ya, digamos, la propuesta de ajuste fiscal inevitablemente acarrea, no de ahora en adelante, al año que pasó, miles de despidos en el sector público. Dato concreto, en la carta de intención firmada, que ahora se va a agravar porque las condicionalidades van a ser peores, la masa salarial de la Administración Pública Nacional tiene que caer un 18%. La masa salarial. La masa salarial total. Pública. Puede caer por caída de salario o por Ahora, lo que están discutiendo ya es el tema de achicar ministerios. O sea, los mismos ministerios que crearon son los que en todo caso ahora van a si vos achicás la masa salarial, después tenés menos actividad económica, menos mercado interno, menos IVA, ¿no? Claro. Yo ajusto, recesión, no tengo recursos, vuelvo a ajustar y sigo ajustando. La última vez que se planteó el déficit cero, que fue en el 2001, vos tuviste 4 años de recesión. Desde 1998 al 2002, el Producto Bruto cayó 20 puntos y la pobreza subió por arriba del 50% de la población. En realidad, la lógica del déficit cero es simplemente colocar a la Argentina en una suerte de recesión y ajuste perpetuo. Claro. Ese es el tema, que además tiene un objetivo de largo aliento, muy doloroso, que es que el dólar quede lo más alto posible sin trasladarse a precios, pero no porque vos estés regulando los precios, era como cuando sino acá, porque no haya actividad económica. Era como cuando decían que salir del cepo no iba a ese es el paraíso exportador de los exportadores y del capital financiero. Ese es el modelo. Ahora, el trayecto. Porque acá viene el tema de la crisis política y por qué Macri puede salir a hablar a sus amigos los mercados si lo tratan como a Pugliese. A Pugliese, exactamente. ¿No? Que cuando dijo les hablo con el corazón y me contesta con el bolsillo, Macri salió y el dólar fue a 35. Ahora, digo, ¿por qué? Porque en realidad nadie cree que el gobierno tenga hoy marco político de cara a las elecciones del 2019 para llevar adelante un ajuste de esta naturaleza y de esta magnitud. Porque el marco político que tenía el acuerdo de gobernabilidad, que lo tenía con sectores del justicialismo, de cara a las elecciones tiende a complicarse. No va a ser fácil cerrar el presupuesto si le sacás el fondo. ¿Quién se va a asociar al gobierno en este momento? A los gobernadores. Digo, me parece que se va a complicar un poquito. Claudio o Juan Manuel, si llevamos esta discusión al terreno político, el año que viene hay elecciones y el gobierno quiere ganar las elecciones. No es que Macri dice yo no voy a ser candidato, que sea candidato otro y que gane otro partido político. ¿Vos decís cómo van a hacer para ser competitivos? Claro, ¿cómo lo van a mí me parece que había, o sea, el gobierno tenía un plan A, que era el gradualismo, tenía un plan B, que era el shock, que está en discusión si se aplicó o no. Por supuesto que se aplicó, digo, después de las elecciones de 2017, cuando gana, digo, el gobierno propone un gran paquete de reformas, dilapida mucho capital político, legitimidad política acumulada en las elecciones, y el plan C vendría a ser lograr algún tipo de acuerdo con los gobernadores o con algún sector del peronismo para ampliar la gobernabilidad y llegar de esa manera a 2019. Creo que no hay otro plan. Digo, ese plan C se terminó ayer porque hubo una nueva dilapidación de legitimidad política, ¿no?, que venía acumulando. Me parece que ya no se puede tener plan Z, ¿no? O sea, los planes para llegar a 2019 con frescura se terminaron y además el gobierno no tiene capacidad de decisión, no para planificar los próximos 2 meses de programa económico, de política. No puede decidir siquiera el minuto a minuto, el día a día. Tiene que depender del control del programa del Fondo Monetario Internacional. No puede planificar. Una pregunta que a mí la verdad no me termina de cerrar. ¿Vos cómo explicás eso de que el jueves habla Duhovne y dice, después de un dólar que estuvo en 41, pero las medidas no son a partir de mañana, son a partir del lunes? Por lo que dije antes, el gobierno perdió el control de la situación.
O sea No que sé ahora si lo- tipo un en el vacío. No sé fondo. si lo recuperará. Pero es como y un- en realidad Duhovne va a ver si puede lograr ese acuerdo Claro. que Con el Macri fondo. dijo y que en realidad no existe. Claro. Claro. No se sabe si va a existir ni qué características va a tener. El presidente habló y no dijo nada, Claro. ninguna precisión sobre nada. Por eso la respuesta fue la que fue. Pero además, yendo al punto que Sí. se decía de la reelección, yo creo que en realidad cuando la economía entró en, digamos, el agujero en rojo, el agujero en divisas de la Argentina a finales del 2017 era de 40.000 millones de dólares. Fines del 17. Fines del 17. Año pasado. ¿Y ahora? Ese es el borde de la cesación de Sí. pagos. El capital financiero Sí. le dijo al gobierno que la prioridad no era la reelección. Y eso explica la corrida. Y decime Y una... ahora, Sí. y eso sigue. Por eso los mercados no le responden. Porque los mercados están diciendo que la reelección es un problema político de su fuerza política y de él. Sí. Pero ¿Qué no de lo que implicancia ha tiene que hacer tenido? económicamente. Y hay otro tema, que acá lo que se está discutiendo para los acreedores es que sigue después. Y ahí aparece todo el tema de los cuadernos, Ahí que no está, es te iba un a tema preguntar eso. menor. No. Sí. Porque el tema de los cuadernos, que algunos visualizan exclusivamente sobre la gobierno, cabeza de del gobierno Cristina. anterior, va también sobre Claro. Macri. Porque está Calcaterra sentado ahí, que es Macri. Y porque parte del Club de la Obra Pública es el grupo Macri. Pero hubo un golpe de mercado. Claro que lo hay. O sea, Claro que lo hay. Digamos, por el tema este de hay empresarios Yo que creo están que hay un intento asustados de ir a- conformar un sistema político que le responda y que Macri se ha revelado como no el más adecuado. Lo están colocando en un lugar que no es el lugar de ser la expresión del establishment tal cual Macri quiso ser. Ajá. Y Por perdóname. eso lo colocan Sí. en el lugar de la Yo- corrupción y del sobreprecio. Yo sabés que te pregunto que es casi más para psicólogo que para economista, pero a mí lo que me llama la atención era que el presidente Macri decía, Sturzenegger es un cuadro que se está preparando hace 10 años, es como infalible Sturzenegger. Y después dicen, Toto Caputo es Messi, viene de la Champions. ¿Por qué tanta confianza y después estos resultados? ¿Entendés lo que pregunto? Digo, no sé por qué había tanta sobrevaloración y después tenés estos resultados. ¿Vos tenés alguna explicación, Claudio, para eso o no? ¿Por qué creían que eran infalibles? Yo creo Y ser que son infalible dos con la casos- Argentina son dos nunca casos es sencillo. distintos, son dos casos distintos. Sturzenegger es una suerte de economista más bien teórico, Claro. pero sin demasiado vínculo con la realidad ni los intereses con los que discute. Caputo es un caso distinto. Caputo es un representante directo del capital financiero, Sí. de las principales... O sea, pasamos de uno Jugadores. muy teórico a uno muy práctico. Exactamente. Yo te diría que hoy yo creo que Caputo es adentro del gobierno el que tiene la palabra principal. Creo que claramente el que está manejando la situación y el reordenamiento y el rumbo es el representante del capital financiero y es él. Juan Pablo, una pregunta. ¿Qué es lo que uno tiene que esperar en materia del mundo del trabajo para lo que viene? ¿Nada bueno? ¿O vos crees que puede haber algún atajo, que algún trabajo que se puede generar? ¿Cuál puede ser el beneficio en materia laboral de $1.40? ¿Hay alguno o no? Mirá, me parece que ni bien el gobierno llega, da una señal al sector privado que es acá se puede despedir. Ah. Ahora, la verdad es que todos los despidos ya se produjeron. O sea, todo lo que podía despedir, ¿no? el empresario que podía ver en un beneficio a corto plazo, mediano plazo, en un despido para después reducir la planta, eso ya se produjo. Lo que sucede hace un año es que no hay contratación. Claro. El empleo no se mueve, hay recesión en el mercado de trabajo, no hay contratos. Entonces, eso, insisto con lo mismo, eso hacia el pasado, hacia el futuro, el mercado de trabajo no resiste más. Hoy en día, antes decían que lo único que se mueve es el sector financiero, digamos, ¿no? La intermediación financiera. La verdad es que hoy el trabajo más accesible en el día a día, si te quedaste sin laburo, si tenés que buscar, es trabajar en una plataforma, trabajar en Uber, trabajar en alguna de estas empresas, ¿no? de reparto de envíos. Digo, eso es un trabajo totalmente desregulado, flexibilizado, ¿no? Es el trabajo Mucho fácil. extranjero Ahora, hay. muchos extranjeros. Ahora, todo el mercado de trabajo está frenado, no se puede esperar mucho más, solo peores consecuencias que van. Creo que hay que analizar más los ingresos, ¿no? La repercusión sobre los ingresos que sobre la contratación o los nuevos trabajos. No hay nuevos trabajos, ya ¿Y no qué hay. estimaciones están haciendo sobre el tema de la pobreza, no? ¿Qué impacto va a tener todo esto en el índice de pobreza, al cual Macri había dicho va a ser mi principal prioridad, mi gestión? ¿A cuánto va a llegar?
Yo no sé, digo, yo no creo que se puedan hacer estimaciones porque, digo, a futuro, porque lo que pasó es que habría que ver lo que pasó en el último mes, ¿no? Digo, cuál fue el impacto de la devaluación del último mes y medio, en los precios y en los ingresos. Ahora, me parece que llegó un punto, digo, la devaluación, llegó un punto el dólar que uno no puede hacer estimaciones tan directas respecto de, digo, cuál puede ser el impacto en los ingresos, porque la economía ya parece ya estar dolarizada. Digo, la estimación que tenemos nosotros para el segundo trimestre, porque el primer trimestre del 2018 las cosas están parecidas, porque es el último trimestre con suba de la actividad. Claro. El segundo ya se derrumba la economía a 3 puntos y yo creo que eso sigue para abajo. La estimación que nosotros tenemos es que va a haber un aumento de no menos de 5 puntos para el segundo trimestre del 2018 de la pobreza. Para agregar un dato. Diputado Lozano, perdón que me queda muy poco tiempo, pero pregunto, digo, esta situación de crisis en el oficialismo, en el país, en el gobierno, digo, la oposición que es como muy variopinta, muy dividida, ¿la crisis puede consolidar cierta unidad de la oposición o es un carril paralelo? Ojalá. Ojalá. Haya deseo alguna posibilidad de pensar en suspender el acuerdo con el fondo y concertar una estrategia distinta. Si no hay una capacidad de hacer esto, el panorama que tenemos acá el 2019 va a ser de un nivel de inestabilidad y conflictividad social muy complejo. Y de un gobierno que, vuelvo a decirlo, no tiene ya control de la situación, habrá que ver si lo puede recuperar, pero la verdad no veo cómo hay marco político para procesar un ajuste y un derrumbe económico de esta magnitud. Claudio Lozano, tenemos que terminar, muchas gracias. Juan Manuel Otaviano, caballero, muchas gracias. Laura Serra, ha sido una semana intensa, y Serra que estaba pendiente de la cotización del dólar, debe estar comprando. Bueno, Laurita, gracias y hasta la próxima. Señor Fraquelli, un gusto enorme. Nos vemos en 7 días. Gracias. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Muchas gracias y hasta la próxima.